Hay muchas criaturas interesantes en el mundo de la mitología griega, pero algunas de las más aterradoras son las arpías. Criaturas mitad mujer y mitad pájaro, de las que se dice que son los espíritus de los vientos durante las tormentas. Estas criaturas aparecen principalmente en toda la obra de Homero y se describen a veces como criaturas fascinantes y otras como monstruos horribles. Pero, ¿qué hacen exactamente las arpías y qué las hace tan interesantes además de su capacidad de volar? El día de hoy, echaremos un vistazo en la historia de estas criaturas legendarias y sus acciones a lo largo de la mitología griega y romana para develar sus secretos escondidos. Yo soy el documentalista y esto es Arpías, las terroríficas mujeres pájaro. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La belleza está en el ojo del que mira. Las arpías eran representadas con cabeza de mujer y cuerpo de pájaro. A menudo tenían el rostro pálido y se las describía como bastante feas en comparación con una mujer normal, aunque otras referencias las describen como hermosas. Las arpías bellas se ven normalmente en el arte, como la cerámica y los dibujos, mientras que las arpías feas se describen en las obras literarias de la mitología griega y romana. Ovidio, un poeta romano, las describió una vez como buitres humanos. Las arpías también eran criaturas veloces. Como se las conocía como espíritus de los vientos de la tormenta, sus alas las llevaban a surcar los cielos tan rápido como estos fuertes vientos. Hesíodo, un poeta griego de los siglos 7 y 8 a.C., describió a dos arpías concretas, llamadas Esípete y Aelo, como poseedoras de una hermosa cabellera y que se abalanzaban constantemente a través del viento como poderosas aves. Aunque Hesíodo parecía enamorado de las criaturas, los escritores griegos posteriores no fueron tan amables. Las arpías fueron descritas continuamente como criaturas viles y repugnantes, conocidas por cometer actos terribles. Una antigua profetisa griega del dios Apolo describió a las arpías como negras y repugnantes, con un aliento repulsivo y lágrimas odiosas que goteaban de sus ojos. Aunque algunos escritores las describieron como si tuvieran garras gigantes para arañar y robar, otros afirmaron que las arpías tenían brazos humanos además de sus alas. Higinus, un autor latino del siglo I después de Cristo, afirmaba que algunas arpías eran el reverso de la descripción común, con cabeza de ave y brazos, pechos y genitales humanos. Además de ser espíritus del viento, las arpías eran conocidas por su rapidez para robar. Su nombre se traduce como ladronas rápidas, ya que eran conocidas por robar la comida de sus víctimas para dejarlas morir de hambre. También se fugaban con personas enteras, tomándolas con sus enormes garras y llevándolas a las eringies, diosas de la venganza, para que castigaran a sus víctimas. Las arpías también torturaban a sus víctimas de camino al Tártaro, el abismo de tormento donde residen las eringies, como castigo preliminar por sus crímenes en la tierra. La mayoría de sus víctimas
eran asesinados. Del mar al cielo. La descripción más antigua del origen de las arpías procede de Hesíodo, que describió a las arpías Esípete y Aelo. Afirmó que estas dos arpías eran hijas de Taumas, un dios del mar, y de Electra, una famosa ninfa del agua que era hija de Oceanus y Tetis. Esto las hacía también hermanas de Iris, diosa del arco iris y mensajera de los dioses, así como de Hidaspes y Arque, dioses del río que también eran hijos de Taumas. Valerio, un poeta romano, afirmaba que las dos arpías eran, en cambio, hijas de Tifón, un mortal gigante serpentino de la mitología griega. Otras fuentes afirman que son hijas de Ponto, un antiguo dios del mar, y de Gea, la antigua diosa de toda la vida en la tierra. También se les ha descrito como hijos de Poseidón, aunque son criaturas del aire. Al menos uno de sus supuestos padres, en cada historia, suele ser un dios del mar. Virgilio, un poeta romano, añadió posteriormente una tercera arpía a esta pareja de hermanos, llamada Celaeno. Sus nombres están relacionados con sus habilidades, ya que Aelo se traduce como veloz de la tormenta, Osípete como el ala veloz o corredor veloz, y Celaeno como el oscuro. Homero también identificó una cuarta llamada Podarge, que se traduce como pie veloz. En sus historias posteriores, estas cuatro arpías tienen descendencia. Podarge da a luz a dos caballos inmortales llamados Santus y Valius, que son engendrados por el viento Zephyrus. Más tarde, también da a luz a otros dos caballos llamados Plogeus y Harpagos, que fueron entregados a Castor y Pólux. Según el poeta griego Nonus, Aelo y el viento de Bóreas tuvieron dos caballos llamados Santos y Podarques, que más tarde poseería el rey Erecteo de Atenas. La tortura de las arpías a Fineo. Aunque las arpías aparecen en muchos mitos griegos, el más común es la historia del rey Fineo de Tracia. Según la historia, Zeus había concedido a Fineo el don de la profecía, pero se enfadó cuando éste utilizó su poder contra los dioses. Supuestamente, Fineo había visto y dado a conocer un plan oculto de los dioses del Olimpo, lo que fue visto como una traición ante los ojos de Zeus. Zeus utilizó a las arpías como sabuesos personales para su venganza contra Fineo. Zeus hizo que ataran a Fineo, lo secuestraran y lo transportaran a una isla desierta con nada más que un completo buffet de la más deliciosa comida inimaginable. La trampa. Zeus ordenó a sus arpías que robaran la comida antes de que Fineus pudiera comer gran parte de ella, dejándole al borde de la inanición durante largos periodos de tiempo. Otras versiones de la historia también describen a las arpías dándose un festín con la deliciosa comida, o echando a perder la comida que no podían arrebatar cubriéndola de asquerosos excrementos de pájaro. Esa tortura continuó hasta la llegada del famoso héroe griego Jasón y su tropa de argonautas. Fineus suplicó al grupo que lo salvara de la tortura de las arpías, y el grupo accedió. Consiguieron que las Boreadas, hermanos del viento, ahuyentaran a las arpías y liberaran a Fineo del tormento. Algunas historias decían que las arpías iban a ser asesinadas por las Boreadas, pero huyeron a zonas cercanas. Una pereció tras caer al Tigris, mientras que la otra escapó a las islas Equinades, frente a la costa de Grecia.
aunque finalmente fue encontrada por las Boreadas, le perdonaron la vida a cambio de la promesa de no volver a torturar a Fineo. Otros relatos, sin embargo, afirman que justo antes de que las Boreadas fueran a matar a las arpías, Iris, o Hermes, según la historia, apareció y ordenó a las arpías que fueran perdonadas. Las arpías volvieron entonces a una cueva de la Creta minoica para vivir el resto de sus días en paz. En otras versiones, tanto las Boreadas como las arpías murieron en la batalla, lo que dejó libre a Fineo. Este pagó a Jasón y a los argonautas, ayudándoles a atravesar las rocas cianías, o rocas chocantes. Según la historia, las rocas chocantes se unirían y aplastarían a cualquiera que intentara pasar. Siguiendo el consejo de Fineo, los argonautas enviaron una paloma a través de las rocas para ver cuánto tiempo tenía para pasar sin peligro. Con esta información, remaron rápidamente y lograron pasar, perdiendo solo una pequeña parte de su barco en el proceso. Después de este incidente, las rocas chocantes no volvieron a chocar. Por desgracia, la historia no termina ahí para Fineus. Según Tzetzes, un poeta del siglo XII, Fineus escapó de la isla y posteriormente tuvo dos hijas llamadas Eraseia y Arpireia. Como la última forma de venganza, las Boreadas le arrebataron a sus hijas para no volver a verlas. Se ha especulado que esta fue la historia original y que de esta situación surgieron las historias sobre las arpías. Arpías vistas en la Edad Media. Las arpías siguieron siendo un tema constante en la literatura de la Edad Media. En La Tempestad de Shakespeare, el espíritu Ariel apareció una vez como arpía y utilizó sus alas para poder desaparecer todo un festín. Luego aprovechó la ocasión para acusar a Alonso, Antonio y Sebastián de ser instrumentos del pecado. En El Infierno, Dante describió el séptimo anillo del infierno como un bosque infestado de arpías. Según la historia, el séptimo anillo es el castigo por el suicidio, y los que murieron de este modo sufrirán una tortura extrema a manos o garras de las arpías. Orlando Furioso. Poema épico italiano escrito por Ludovico Ariosto en 1516, describe una historia casi idéntica a la de Fineo. En esta historia, el emperador Senapo intentó luchar contra Dios enviando un ejército hacia el jardín del Edén. Como castigo, el emperador fue cegado por Dios y torturado por unas arpías, que le atacaron y se comieron su comida, dejándole solo restos contaminados. Finalmente, obtuvo la ayuda del héroe Astolfo, que aceptó ayudarle a deshacerse de las arpías. Astolfo le dijo al emperador ciego que se sellara los oídos con cera para que no pudiera oír, y luego le hizo llamar para que le sirvieran más comida. Cuando las arpías acudieron a arrebatar la comida, Astolfo las espantó utilizando su cuerno mágico. Luego siguió a las arpías y las persiguió hasta la entrada del infierno, junto al río Nilo. Además de estas historias, las arpías han sido representadas en muchas obras de arte. Aunque predominaban en la cerámica, también se plasmaron en pinturas, como El Bosque de los Suicidas y Las arpías y los suicidas, de William Blake. En general, las arpías han desempeñado un papel central en la mitología griega y romana, además de aparecer en obras de arte y literatura más recientes. Aunque son feas y peligrosas, a menudo no actúan por voluntad propia, sino que se les ordena hacer el trabajo de otros, como Zeus o las eringias. La próxima vez que te sientes a comer, agradece
que una arpía no sea una criatura real, o podrías correr por tu vida. Yo soy el documentalista y esto fue Arpías, las terroríficas mujeres pájaro. Hola, quiero invitarte a mi otro canal, Soy de Dios, en donde podrás encontrar reflexiones, frases y pensamientos positivos, todo en pro del amor, la humildad y la bondad. Te he dejado un link en la descripción. Gracias